El gobierno habla que todo lo que está sucediendo en Venezuela en materia económica se hace en función de los trabajadores, y eso es absolutamente falso. Yo creo que quien tiembla más duro cuando oye la palabra expropiación es un trabajador, porque toda la historia de las expropiaciones, que ya alcanza la cifra de 750 expropiaciones en Venezuela, 600 en el área agrícola y agroindustrial y 150 en comercios y en industria. Bueno, esas 750 expropiaciones lo que ha hecho es desmejorar la calidad de los trabajadores que estaban trabajando allí. En algunos casos se les ha bajado el sueldo, en otros casos no hay discusión de contratos colectivos, en algunos casos como Sidor eran dueños los trabajadores y les quitaron las acciones que los hacían dueños, o en el caso de CanTV, o en otros casos les habían prometido la propiedad de lo que se iba a expropiar y ahorita ellos son dueños de nada y el gobierno es dueño de todo. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Bueno, fíjate, en el área agroindustrial cerca de 50.000 trabajadores y en el área industrial de cerca de 100.000 trabajadores. De eso de manera directa, que se están viendo afectados por toda la ola de expropiaciones, y de manera indirecta estamos hablando de casi 450.000 trabajadores. Estamos hablando casi de 500.000 o más de 500.000 de personas afectadas en su calidad de trabajo por el tema de las expropiaciones. Esto significa que nada más y nada menos que quien está pagando los platos rotos de las expropiaciones son los trabajadores. Y recordemos que el peor patrono que existe en Venezuela es precisamente el gobierno. El gobierno le adeuda a los trabajadores públicos la bicoca de 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares de prestaciones que no paga, de bonos que no paga, de aumentos salariales que no paga. Es decir, estos pobres trabajadores que ahorita están expropiados sus empresas o sus comercios o sus industrias, pasan a la nómina del Estado con toda la presión política que eso significa, con toda la desmejora en las condiciones, y al final no solamente se está destruyendo empleo, sino que se está impidiendo que nazca nuevo empleo en Venezuela. En la medida en que las expropiaciones se están dando, la gente está cerrando en Venezuela para irse a otros países, está dejando de invertir en Venezuela para ir a invertir en otros países. Quien paga las consecuencias es el trabajador, es el consumidor y es el pueblo venezolano, lamentablemente. ¿Cómo dice usted que estos trabajadores que formaban parte de las nóminas de esas empresas que están siendo fiscalizadas, en algunos casos expropiadas, podrían perder sus empleos, sus puestos de trabajo? El gobierno nacional en sus reiterados comentarios ha dicho que se va a preservar los puestos de trabajo, que la actuación no es ir en contra de los trabajadores. Finalmente, ¿qué es lo que está ocurriendo entonces? Hay dos situaciones allí. En algunos casos los trabajadores son sustituidos, es decir, yo trabajaba en una empresa, la expropiaron y el cargo que yo ejercía lo viene a ejercer otra persona y yo quedo desplazado. Y la otra situación es tan grave como lo otro, que es que yo tenía unas condiciones laborales, tenía unos beneficios laborales, tenía un contrato colectivo, tenía un sueldo, incluso tenía acciones sobre esa empresa, y cuando la expropian pierdo la propiedad, pierdo las condiciones laborales, pierdo el contrato colectivo y se me desmejora la calidad de vida. Entonces al final el trabajador es el que sabe que si expropian la empresa donde trabaja va a sufrir las consecuencias porque va a desmejorar su condición, y en la medida en que el único patrono que haya en Venezuela sea el gobierno, hará lo que le da la gana con los sindicatos, con los trabajadores, y hará que el trabajo en Venezuela pierda calidad. En Venezuela nada más y nada menos que la mayoría de los trabajadores están en salario mínimo. Cuando el petróleo está tan alto, deberíamos tener unas condiciones de trabajo mucho mejor de las que tenemos en Venezuela, y debería haber mucho más inversión. Te pongo el caso que a mí me parece increíble. En Grecia hubo protestas, hubo muertos, hubo toda cantidad de zafarranchos allá. La caída del Producto Bruto fue de 3 puntos. En Venezuela va por 6 puntos la caída.